Aprendiendo con la verdad. Básicamente, la Universidad de San Carlos tiene un compromiso, y más que un compromiso, una responsabilidad, inclusive un mandato, a través de la Constitución, de poder contribuir a la solución de los problemas nacionales. Una tarea así muy grande, pero tratamos de cumplir con nuestro mandato a partir de estar permanentemente atentos a lo que está sucediendo en el país. Y entonces, bajo esa dinámica se creó el Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, que es para el cual yo trabajo. Es la instancia directamente encargada de poder generar las propuestas de atención a los problemas nacionales, poder construir las iniciativas de ley, que dicho sea de paso, la universidad es la única universidad en América Latina que tiene iniciativa de ley. Prácticamente es otro diputado en el Congreso, solo que sin estar sentado ahí, tenemos la posibilidad de hacer propuestas de solución por la vía de las leyes, y eso nos obliga a estar permanentemente atentos a lo que está sucediendo en el país. Dentro del instituto yo tengo a mi cargo el área política, así que me toca desvelarme, cada día sorprenderme más. Este país no nos da tregua, seguimos en cada momento teniendo grandes retos, grandes problemáticas que superan nuestra capacidad de atención inmediata, y a veces nos obliga a reaccionar rápidamente. Lo que hoy, esta mañana, quiero compartirles es una lectura más global de lo que está sucediendo en el país. ¿Qué tenemos en este momento como coyuntura político nacional? Ese va a ser, digamos, la intención de esta mañana, poder reflexionar sobre lo que hemos vivido en los últimos 2 años y medio, que ha sido la transición al actual gobierno, y poder reflexionar qué nos espera para el año entrante. Entonces, voy a iniciar reflexionando sobre el proyecto político del actual gobierno, digamos, porque eso nos obliga a tener de base hacia dónde pueden moverse las fuerzas en el Estado guatemalteco, las fuerzas políticas, pero también las fuerzas institucionales. El Estado guatemalteco no está solamente para elecciones, tiene una gran cantidad de otras funciones, pero es importante iniciar reflexionando sobre cómo ha evolucionado el país, el Estado, a partir del actual gobierno. Tomo de punto de partida el actual gobierno porque es lo más inmediato que tenemos, y porque ustedes van a ver, las evidencias son muy obvias. Yo quiero iniciar afirmando que lo que podemos identificar en las acciones del gobierno actual es lo que hemos visto ya en otros gobiernos, el FRT y el Partido de Avanzada Nacional, que es un proceso de control total de la institucionalidad del Estado. Si eso es bueno o malo, eso en el gobierno del FRT y del PAN ya la historia no lo demuestra, y lo que está sucediendo ahorita lo vamos a poder discutir en esta mañana. Lo que yo les voy a mostrar a continuación ha sido precisamente la ruta que ha seguido el gobierno actual para el control institucional del Estado en Guatemala. Hay un proyecto político, a diferencia de otros gobiernos. Me parece que otros gobiernos lo que les interesaba era ganar elecciones, y entonces el proyecto político se reducía exclusivamente a ganemos las elecciones y volvamos a reelegirnos. Eso lo vimos concretamente con la UNE, por ejemplo. La UNE, después de 3 campañas, gana la presidencia, y el único proyecto inmediato era volvamos a ganar las elecciones. ¿Para qué? No había mucha claridad, digamos. Sigamos dando los programas sociales, sigamos, porque eso nos reporta un caudal electoral y nos permitiría reelegirnos. Pero si uno veía un paso más adelante, como que no veía con total claridad cuál era el proyecto de fondo del gobierno de la UNE. Si nos vamos un paso atrás, Berger, él tenía menos claridad. El gobierno de la Gana, con Berger, fue un gobierno de megaproyectos y punto. Lo que importaba era construir el aeropuerto, reconcentrar tierras, pero más allá de eso. Eso va a cambiar con el actual partido, con el Partido Patriota. Me parece que el Partido Patriota
sí tiene una visión de no solamente ganar las elecciones, sino están claros de que ganar las elecciones es un primer paso para continuar con todo un proyecto y toda una estrategia que la vamos a ir discutiendo a lo largo del análisis. Para eso es necesario el control institucional del Estado. Y se está dando un control total del Estado. ¿Y cómo vemos dónde empieza esto? Bueno, la primera área a controlar en el Estado guatemalteco es el Congreso de la República. El Congreso de la República, según nuestra Constitución, es el principal poder de Estado. Las funciones que tiene asignadas el Congreso de la República tienen la posibilidad inclusive de contener las decisiones del Ejecutivo. Y entonces el Congreso de la República se había venido convirtiendo en el centro de toma de decisiones, de las principales decisiones del Estado. Ustedes pueden recordar cómo en el gobierno de la UNE, por ejemplo, el Congreso de la República fácilmente no le aprobó presupuestos, fácilmente mantuvo a sus ministros en interpelaciones sentados por 3-4 meses. El Congreso llegó a acumular tal nivel de poder que tenía la capacidad de contener la dinámica de la agenda del Ejecutivo. Esto lo entiende muy bien el partido oficial actual, y la primera área para poder controlar las decisiones de la institucionalidad pública es el Congreso de la República. ¿Cómo? Bueno, el Partido Patriota no logra llegar con toda la fuerza suficiente que tuvo el FRG y que tuvo el PAN. ¿Recuerdan ustedes las aplanadoras azules y amarillas? La aplanadora azul y amarilla. Y entonces la estrategia fue, bueno, metamos la mayor cantidad de diputados, 59 para empezar la legislatura. Y sumemos a lo que yo he llamado las bancadas banquito. No es tan cierto eso de las bancadas bisagra. Una bancada bisagra o un político bisagra es el que permite construir consensos. No, lo que vimos en el Congreso el primer año es que las bancadas pequeñas se agachaban para que el Partido Patriota se montara y llegara a los 80 votos o a los 105 según lo que necesitaba. Entonces se construyó una especie de pseudo aplanadora en el Congreso de la República. Y obviamente eso lo vimos durante todo el primer año. Recuerdan ustedes, todo el primer año se aprobaron más de 36 decretos, la mayoría definidos por el Ejecutivo. Se aprobó todo lo que el Ejecutivo requería para gobernar, excepto un proyecto que desde el primer año movía el proyecto político del Partido Patriota, que es la reforma constitucional. ¿Recuerdan ustedes el debate del primer año? El presidente sale diciendo, miren señores, este país es ingobernable, no se puede gobernar. Se rompió la unidad de mando. ¿Quién hace caso en este país? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos hacer una reforma constitucional que nos permita reconstituir la unidad de mando en el Estado guatemalteco. Había otros intereses de abajo, sin embargo eso no prosperó. Pero controlar el legislativo era determinante. Claro, la correlación de fuerzas en el Congreso de la República ha ido variando, hasta el punto en el que ahora el Partido Patriota tiene menos de 50 votos y el partido líder, la principal oposición, o la supuesta principal oposición, que gana 14 diputados en las elecciones, ahora tiene más de 50. Es decir, miren ustedes cómo ha ido variando la cosa. Sin embargo, la estrategia ha funcionado bien. El Congreso de la República no sirve para nada. El año 2003 estuvo prácticamente paralizado. No hubo producción legislativa. La dinámica en el legislativo llegó hasta un punto en el que se detuvo. Claro, se aprueba lo que interesa. Y ya lo vamos a ver más adelante en los proyectos específicos. La estrategia de control institucional, además, pasaba por poder tener control de los ministerios clave. El gabinete tiene 14 ministerios, y de esos 14 ministerios, hay ministerios que están como accesorios, digamos, ahí están, pero ¿qué incidencia tienen? Muy poca. Yo he analizado en los últimos 10 años el movimiento, por ejemplo, presupuestal de estos 5 ministerios, y con toda tranquilidad y certeza les puedo decir que esos son los ministerios clave. Ministerio de Finanzas Públicas, que es el que tiene que ver con todo el tema de los recursos del Estado. Ministerio de Educación,
que año con año es el que tiene el presupuesto más abultado, más de 10 millardos desde el año 2012. Estos son datos de 2012 y esto ha ido incrementándose. ¿Por qué no han cambiado los datos? Porque no se ha aprobado un nuevo presupuesto. El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, el Ministerio de la Defensa y el Ministerio de Gobernación. Esos ministerios clave, que son los ministerios que obviamente el partido, sobre los cuales el partido tiene control directo y total, todos ellos fueron algunos porque ya no están, han sido personal de confianza, inclusive muy cercanos al presidente. Pero cuando vemos rápidamente el panorama de conflictividad del actual gobierno, los grandes conflictos de este gobierno han estado centrados en esos ministerios. Si vemos rápidamente un repaso rápido, Ministerio de Finanzas es el más inestable de la actual cartera. Lleva 3 ministros al hilo, han tenido un fracaso en el tema de recaudación tributaria por la vía de la SAT y han enfrentado serios problemas. El primer ministro interpelado del actual gobierno, el ministro Pavel Centeno, hombre de confianza y muy cercano al presidente, sale en unas circunstancias complejas. Después de la interpelación presenta su renuncia, el presidente no se la acepta, continúa siendo ministro, el Congreso al final no se pronunció sobre la renuncia y hubo un vacío ahí hasta que finalmente el ministro Centeno sale del gabinete del Partido Patriota. La ministra del Águila, ministra de Educación, tuvo todo un periodo de mucha conflictividad en el primer año con el tema de la reforma magisterial, la reforma a la formación inicial docente. Recuerdan ustedes, todo el año en mucha tensión. El ministro de Comunicaciones, bueno, ya ustedes están conscientes de todo el debate que ha habido en torno al ministerio. El Ministerio de la Defensa en el primer año tuvo serios problemas con el tema de Totonicapán y lo que sucedió en Totonicapán. Y el Ministerio de Gobernación ha tenido una serie de momentos críticos. El último lo está teniendo en este momento, con la desarticulación de la estructura criminal dentro del sistema de presidios, con el caso específico de Byron O'Neill. Cada uno de estos ministerios han tenido pues, una serie de tensiones y problemáticas muy fuertes. El control también pasa por controlar los recursos del Estado. ¿Dónde están los recursos y quién se encarga de poder recaudar esos recursos? La Superintendencia de Administración Tributaria ha tenido también sus momentos críticos. El primer año, la Superintendencia de Administración Tributaria fue entregada a Miguel Gutiérrez. Lo ven acá ustedes, un representante del sector empresarial, que fue el primero en decir al gobierno: miren, la proyección de gastos es muy alta y lo que vamos a recaudar no lo vamos a alcanzar, no lo vamos a lograr. Eso lleva a que Miguel Gutiérrez salga del gobierno en el primer año y hayan venido teniendo problemas en materia de recaudación tributaria, en el tema principalmente de no alcanzar las metas. La meta de recaudación siempre ha rondado los 50 o más millardos de quetzales. Sin embargo, no se ha alcanzado en ninguno de los 3 años la meta proyectada. La mayor recaudación se tuvo el año pasado y alcanzó los 48 millardos de quetzales. Pero la meta que se ha establecido para lograr un control adecuado del Estado todavía no se logra. Luego hay otras instancias que son determinantes en el Estado para poder garantizar un adecuado avance de un proyecto político. Y tenemos ahí entonces el tema de la Superintendencia de Bancos y la Intendencia de Verificación Especial. No sé si recuerdan ustedes la salida del anterior intendente de bancos. Y junto con él, que renuncia por causas supuestamente personales, junto con él renuncia la intendente de Verificación Especial, que era reconocida como una de las intendentes más honorables de América Latina. Había recibido inclusive varios premios como una de las mejores intendentes de América Latina por su nivel de independencia. Y el anterior intendente era conocido como Satanás, porque dicen que no aceptaba ninguna invitación a comer y las botellas que le mandaban de regalo las devolvía justo en sus empaques. Entonces, eran ambos catalogados como personas muy íntegras dentro de la superintendencia. Ellos
renuncian en un momento de mucha tensión y asume el licenciado Eric Estuardo Ramos en la IBE y el licenciado Ramón Tovar en la Superintendencia de Bancos. ¿Por qué es estratégico el tema de la Superintendencia de Bancos? Porque es la inteligencia financiera del Estado. Cualquier movimiento sospechoso en cualquier cuenta de nosotros o de cualquier persona del país que tenga una cuenta dentro del sistema bancario, ahí se puede detectar. La Superintendencia de Bancos es la que puede detectar movimientos anómalos en las cuentas de diferentes personalidades a nivel de país. El proyecto de control institucional siguió avanzando y me parece que hay dos instituciones muy importantes para el control de los contrapesos en el Estado: la Contraloría General de Cuentas y la Procuraduría de Derechos Humanos. La Procuraduría de Derechos Humanos tiene a su cargo el control de evitar los abusos del Estado hacia los ciudadanos. Y la Contraloría General de Cuentas, el tema de la fiscalización en el manejo de los fondos públicos. ¿Qué ha pasado ahí? Resumo en dos cosas muy recientes. La primera, la Contralora recibe un apoyo para que los próximos 4 años el Estado le dé carro blindado, seguridad, gasolina y chofer para ella y su familia. Es decir, hay un beneficio que no se había visto con ningún Contralor anteriormente y que recibe ahora, por un acuerdo ministerial del Ministerio de Gobernación, ese beneficio para los siguientes 4 años. Y ahí empieza uno a pensar qué independencia podrá tener la Contralora. Luego, ¿qué sucedió con la Procuraduría de Derechos Humanos? 3 personalidades que llegan al último momento. El Procurador de Derechos Humanos, diputado por la bancada Creo, y el presidente públicamente en un evento dice: espero que el Congreso vote por esto. Y entonces ahí empieza uno a decir, bueno, ¿qué independencia entonces va a tener la Procuraduría de Derechos Humanos respecto del Estado al cual tiene que controlar en el cumplimiento y respeto de los derechos humanos? Luego han habido algunas actuaciones ahí que han sido catalogadas como más mediáticas que de fondo en materia de derechos humanos. El organismo judicial es fundamental para evitar ser perseguido cuando deje el cargo. Necesito tener algún apoyo en la Contraloría para que no me fiscalicen cómo se gastó el dinero. Y en el organismo judicial, tener jueces que en alguna medida estén en la disposición de poder apoyar cualquier cosa. ¿Qué está sucediendo en este momento, en este preciso momento en el organismo judicial de nuestro país? Primero, ya vieron ustedes lo que sucedió con la transición en el Ministerio Público, el cambio de fiscal general. Había una consigna abiertamente en contra de Claudia Paz y Paz: no se puede reelegir, debe haber un cambio ahí. Se habló y se especuló mucho que el actual fiscal era alguien de confianza y cercana al partido oficial. Y ya el Ministerio Público ha demostrado y ha dicho efectivamente, bueno, no tenemos recursos y hay algunos temas delicados a los que no les podemos entrar. Pero ¿qué está sucediendo ahora en las Cortes? En este momento están integradas la Comisión de Postulación para Corte Suprema de Justicia y la Comisión de Postulación para Cortes de Apelaciones. Y lo que ha sucedido es que hay tres grandes corrientes dentro de este proceso, y una de las más fuertes es la corriente oficial. De hecho, el secretario general de la presidencia, es candidato en este momento a la Corte Suprema de Justicia, pero además es yerno del presidente de la República, está casado con la hija del presidente de la República. Entonces, ¿qué independencia va a tener el organismo judicial si efectivamente el licenciado Martínez llega a la Corte Suprema de Justicia y además, como se especula, llega a ser presidente de la Corte Suprema de Justicia? Una vez que termine este periodo, si el proyecto no funciona como esperan, cualquier proceso en contra de altas autoridades del actual gobierno va a llegar a manos del yerno.
Entonces ahí vemos qué garantía hay de que el organismo judicial pueda cumplir su función de manera independiente. Luego tenemos lo que decía el Ministerio Público. Ya Claudia Paz y Paz salió en las condiciones que vimos. El debate de cambio en el Ministerio Público fue un debate entre derecha e izquierda, o sea, es decir, era anticomunistas contra comunistas. Claudia Paz y Paz era señalada de ser del comunismo, hija de un exguerrillero, y que por eso había impulsado los procesos que había impulsado. Entonces había que sacarla porque había que quitarle la ideología al Ministerio Público. Sin embargo, cuando estaba previo a elegirse la actual fiscal dijo en una conferencia abiertamente de prensa: miren, yo soy alguien de derecha. ¿Y qué? O sea, entonces ese debate entre izquierdas y derechas pierde un cierto sentido, porque lo que tenemos ahora en el Ministerio Público ya no es alguien de izquierda, sino alguien de derecha. El proyecto de control institucional no ha terminado, digamos. Ustedes han visto la relación de tensión que se ha dado entre el gobierno central y los medios. Hablábamos en el desayuno, a todo este movimiento que ustedes ven de medios ahí, hay que entenderlos como empresas. Los medios de comunicación funcionan como empresas. Y dependiendo de la relación que haya con el gobierno, va a haber también un flujo de recursos para los medios. Criticábamos al inicio del actual gobierno porque si el presidente hace un viaje al exterior, tiene que llevar una unidad de cobertura de medios pagada por la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia. Si usted como medio quiere cubrir al presidente fuera del país, obviamente usted como medio tiene que pagarle a su reportero y a su camarógrafo todos los recursos pero había ahí una relación de amores el primer año que ha ido variando a lo largo de estos últimos 2 años y medio. También en los medios ha habido un control y ha habido una forma de generar ahí acercamientos y distanciamientos, hasta el punto de lo que han visto ustedes con el periódico. La tensión con el periódico entre el presidente y la vicepresidenta llegó a niveles realmente muy altos. Luego tenemos lo que sucedió en el ICS. ¿Recuerdan ustedes el cambio del jefe de la Junta Directiva del ICS? Hubo ahí toda una tensión. Al final, digamos, se da el cambio con el actual director del ICS. A partir de una serie de momentos tensos, llegan al ICS con un fuerte número de personal de las AAS, y se da el cambio en esa situación, en esas condiciones. ¿Cuál es el interés ahí? Bueno, el ICS, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, maneja una cartera de proyectos de alrededor de 20.000 millones de quetzales. Estamos hablando de una cartera una cartera de inversiones de 20 millardos. Claro, una decisión de mover esos recursos de un banco a otro altera la correlación y la estabilidad del sistema financiero nacional. Eso es a grandes rasgos, digamos, la dinámica que se ha venido dando. ¿Qué falta? Bueno, este año falta elegir el director del Instituto de la Defensa Pública Penal, que también es un cargo importante. Y para el 2016, que sería lo último que nos queda, que es la Corte de Constitucionalidad. Entonces, resumiendo, hago un resumen inicial. ¿Hay ahí una ruta para un proyecto político? Hay un elemento que aquí falta, que es el Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo se integró el Tribunal Supremo Electoral? Pero al principio yo quiero afirmarme, digamos, tomar posición. Yo soy un institucionalista. Yo creo en las instituciones, son fundamentales para el adecuado funcionamiento del Estado. Yo soy un creyente del institucionalismo del Tribunal Supremo Electoral, y me pareció que la nueva magistratura tomó decisiones muy importantes, nunca antes vistas en la historia de lo que va de la apertura democrática. Por ejemplo, el acuerdo 117 de 2014. Señores partidos políticos, absténganse de hacer propaganda, porque está prohibido por la ley. Le damos un mes para que retire su propaganda como partido y deje de hacer actividades propagandísticas. ¿No hicieron caso? El acuerdo 147 de 2014. Suspendamos 11 partidos, incluyendo el oficialista,
la principal oposición o supuesta oposición, que es el partido líder, y 9 partidos más. Una decisión histórica, nunca antes la habíamos visto. ¿Cuál fue la expresión del Tribunal Supremo Electoral? De mucha unidad. Vimos a la magistratura muy unida, los 5 apoyando la decisión. ¿Qué sucede ahora? Se empezaron a desquebrar. Lo que sí se puede afirmar muy contundentemente es que son estrategas. Tienen toda una estrategia para lograr llegar a esto que les estoy manifestando. ¿Cuál es el problema de lo que estamos conversando? ¿Cuál es la principal problemática? Que esto nos da un resultado en la institucionalidad pública. Ese proyecto político y esa forma de gobernar en la cual se van alineando todos los poderes en el Estado nos da como resultado un tipo de institucionalidad pública. Y entonces nos obliga a hacer un repaso rápido de qué tenemos como institucionalidad pública en este momento, que es lo que refería don Osvaldo. El ciudadano de a pie, el ciudadano común, al final, ¿qué obtiene de esta forma de operar de la institucionalidad estatal? Y hagamos un repaso rápido entonces por los 3 poderes. Primero, en el Congreso de la República, este Congreso, la actual legislatura, ha llegado a momentos de parálisis total. Parálisis total. Y cuando digo parálisis total, les estoy refiriendo que el ministro de Cultura, el ministro Batzin, duró o estuvo en interpelación más de un año. Estuvo siendo interpelado más de un año. La interpelación más larga de la historia del país. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado? Ninguno. El Congreso de la República y la bancada que hizo la oposición presentó datos concretos. El señor ministro en su primer año, de octubre a noviembre, incrementó su ejecución presupuestal en un 40%, casi un 40%. ¿Cómo? Haciendo compras a la industria militar. Eso fue uno de los temas que más le señalaron. ¿Quién pidió el voto de desconfianza en el Congreso de la República para el ministro Batzin? Ninguno. O sea, un año y medio invertido en la interpelación y no sirvió de absolutamente nada. El ministro sigue de ministro, sin problemas. Entonces, la parálisis institucional funciona cuando debe funcionar. Cuando la parálisis es funcional. La parálisis es funcional. Sirve en esta legislatura. Cuando necesitan reactivar el Congreso de la República, entonces, por ejemplo, vemos cómo todo el mundo estábamos esperando que ganara Argentina. No todos. Pero mientras estábamos atentos a lo que sucedía en el Mundial, reactivaron el Congreso en un momento en el que el periodo de sesiones ordinarias se había terminado, había concluido. Estaban en sesiones extraordinarias, pero si no llegan ni a las sesiones ordinarias, ¿cómo logran que lleguen a las sesiones extraordinarias y aprueben la ley de obtenciones vegetales? Mi pregunta enfocado a este preámbulo es: para los profesionales, ¿ustedes toman y justifican que el Mundial fue una justificación para distraernos? ¿Usted cree que los profesionales se prestaron a ese juego y que hayan permitido? Yo, por lo menos, no me distraje en el Mundial. Me considero un profesional medio. Ahora, las personas que son funcionarios, ¿cree usted que fue la justificación suficiente un Mundial como para dejar correr toda esta serie de injusticias que se están dando? Yo voy a ser categórico en esto de... Hay 3 momentos que descompresionan la tensión política en el país: Semana Santa, fin de año y cada 4 años el Mundial. Es increíble. Usted me dice como profesionales, miren, se intentó legislar para buscar permisos en empresas privadas para poder ver los partidos.
A ese nivel llegamos, digamos. Pero usted decía de que existe un enfoque sistemático para Claro. que eso ocurra. Ah, bueno, claro. O sea que En no el fue, caso de ellos, no fue un No, no. distractor, realmente fue a adecuarse a la justificación para Exactamente, la encontrar el parálisis momento justo. institucional. A eso- ¿Recuerdan ustedes cuándo se aprueba el proyecto de la empresa portuaria Quetzal? ¿Se acuerdan? Cuando el presidente hace público que iba el proyecto de la portuaria Quetzal. Para el fin de año. Exactamente. Semana Santa. Miércoles Santo del año 2013. El 80% de la población de la ciudad capital. Y a esa hora todo el mundo va para afuera. Lo anunció miércoles Santo alrededor de en la tarde. Es increíble, pero así funciona nuestra cultura política. Claro, para los que están en la dinámica del proyecto, no se distraen, encuentran los momentos adecuados. Y obviamente les da resultados. Pero yo quisiera retomar un punto que planteaba don José. Yo no estaría cantando victoria, don José, todavía. No estaría cantando victoria y les voy a decir por qué. Me voy a adelantar al punto para ir viendo las cosas de fondo, digamos. La ley de obtenciones vegetales no se aprueba por la ley de obtenciones vegetales en sí misma. Esa ley venía desde el año 2009 y había sido engavetada. No la reactiva ningún diputado. O sea, no hubo un diputado que fuera a sacarla del baúl de los recuerdos y decir, miren, tenemos que aprobar esta ley. Fue dirección legislativa del Congreso la que dijo, miren, esta ley es necesaria por la firma del Tratado de Libre Comercio, hay que aprobarla, pero el interés de fondo era meter en esa ley el artículo 47. 46. La ampliación del techo presupuestal por 550 millones. Con la derogación total se van esos 550 millones. Pero ¿por qué se acepta tan fácilmente? Porque ya el Ejecutivo pidió 4.000 millones de quetzales en bonos. Entonces, don José, Sí, yo no sé si qué tan positivo sea o qué tan negativo sea, lo que no hay que perder de vista es que no sacrifican 550 millones por nada. Son 550 millones de quetzales que iban para el MISIBI. Ahora que el ministro renunció del MISIBI, revisan ustedes el proyecto de presupuesto 2015 y en lugar de aumentarle al MISIBI, le bajaron 700 millones. Entonces dice uno, hay algunas incongruencias, digamos. Y si ustedes miran el presupuesto, el proyecto de presupuesto 2015, en el artículo 32, plantea en el proyecto de presupuesto para el año entrante la aprobación de 7.000 millones de quetzales en bonos para este año. 7.5 millardos para terminar de financiar el presupuesto del año 2014. Eso está en el artículo 32. Y en el artículo 55 piden 700 millones más para el mismo proyecto de presupuesto para terminar el periodo fiscal 2014. Entonces, ahí es en donde hay que estar. Y el epicentro de todo eso es el flamante Congreso de la República. Yo lo he dicho públicamente, digamos, ya no tengo, ya no me puedo retractar de mis palabras. Tenemos la peor legislatura de la apertura democrática. La peor legislatura. 90 nuevos diputados que llegaron a hacer lo mismo, las mismas prevenciones de legislaturas anteriores. Miren, en el Congreso de la República todo se compra y se vende. Todo se mercantilizó. Quiere una ley a su medida, se la hacemos. Miren, nos mandaron como sociedad a reconciliarnos nacionalmente por decreto del Congreso de la República. Querían sacar un acuerdo de reconciliación nacional en donde le decían al organismo judicial, olvídense eso del genocidio. Miren, eso no. ¿Cómo puede ser que el legislativo le diga a otro poder de Estado, mire usted, ya olvídese de la figura penal del genocidio? Y a la sociedad, ustedes reconcíliense, hombre, si lo que necesitamos es reconciliación.
ese acuerdo legislativo iba así con tacuche, pero pegadito y bien talladito para una persona. Y luego les pongo cuatro ejemplos de leyes que responden a intereses muy particulares y que además criminalizan a la oposición o la protesta social. Ley de túmulos. Una ley para regular un aspecto técnico en carreteras que meten un par de artículos donde crean la figura penal que lleva a cárcel a aquel que interrumpa el libre tránsito en las redes del país, en las redes viales del país. Ley de túmulos. Después, ley de telecomunicaciones, hecha a la medida de una empresa. Al final se ha criticado que fue hecha a la medida de una empresa porque solo esa empresa tiene la capacidad de responder a los parámetros que establece la ley. Lo único que les faltó fue poner el nombre de la empresa. Pero además en esa ley de telecomunicaciones meten un par de artículos para que aquel que se oponga a la instalación de torres en su propiedad vaya a pagar la cárcel. Vaya, llevan dos leyes en donde el que se opone al modelo puede parar en la cárcel, puede parar preso. La tercera ley, ley de obtenciones vegetales, que afortunadamente todavía hay que ver, pero ya se fue derogada, metía el delito penal, el delito con pena de cárcel para quien usaba semillas. Tercera ley, para meter a la cárcel a la gente del pueblo, a la gente común. Cuarta ley, que esa está ahorita en proyecto, la ley de protección de la moral y la dignidad, que lo que pretende en alguna medida es meter a la cárcel a aquellos que por la vía de las redes sociales difamen o calumnien o hagan algo en contra de cualquiera. Claro, a los funcionarios es a los primeros a los que... Pero, digamos, el señor alcalde no me va a dejar mentir. La ley, la Constitución Política de la República y la Ley de Libre Emisión del Pensamiento dice que los señalamientos en contra de funcionarios públicos no son causales de delito. Punto. En el ejercicio de la función, claro. Después ya es otra cosa, pero en el ejercicio de la función, sujetos de señalamientos, de acusaciones. Pero claro, esta ley de protección de la moral y de la dignidad lo que hace es ir cerrando la posibilidad de un fenómeno que hace 20 años no existía. Que no haya peladero, que no exista los Wikileaks, pero lo más delicado, que a los smartphones, o a los teléfonos estos ahora, que tienen aplicaciones, no les llegue información que pueda cambiar la opinión en el último momento frente al voto de por quién votar. Eso no lo podemos regular en este momento. La ley prohíbe que un político haga propaganda 32 horas antes del evento electoral. 32 horas antes todo el mundo se tiene que abstener de hacer campañas propagandísticas. Pero a través de esto, estando en la fila, estando en el atril, usted llegó al atril y le llegó, no sé si ustedes recuerdan, toda aquella campaña en contra de la señora, de la licenciada Sandra Torres. El origen del mal, ¿recuerdan ustedes? Que era una presentación en donde llegaba la foto de ella y empezaba a transformarse en... eso fue en aquel momento, pero ahora le llegan informaciones en el último momento de su celular. Nosotros lo decíamos en el debate hace un par de noches. Una de las preocupaciones de la vicepresidenta es que uno de los más criticados en Secret, en la aplicación esta que están queriendo, es el hijo de ella. Ustedes ven la aplicación y hay una cantidad de cosas que hablan y dicen que no es válido, digamos, que no debiera ser, pero que obviamente ahí que se puede. Pero entonces, volviendo al legislativo, en el legislativo se está legislando y todo está siendo producto de ser comprado y vendido en el legislativo. Se compran diputados. Líder ya lleva comprados más de 40. Es decir, empezó con 14 y lleva más de 53, 54. Se compran leyes, se compran interpelaciones. Líder, el primer año, recuerdan ustedes, metió una lista de 7 interpelaciones y en un momento la retiró a cambio de una ley, de una ley que les interesaba.
retiraron las interpelaciones. Después las volvieron a poner. Hay un abuso excesivo con el tema de las citaciones, las interpelaciones. Lo decía muy bien don José. Llevan a los ministros no para ver cómo están funcionando, los llevan para y para darles. Pero eso no genera los resultados de, por ejemplo, pedir el voto de desconfianza para que el ministro sea retirado. El transfugismo, más del 72% de la actual legislatura se ha cambiado por lo menos una vez de bancada. Y tenemos líderes del transfugismo. El diputado más joven se ha cambiado 5 veces de partido. Sí, empezó por Creo, el diputado Giordano, Emanuel Giordano, hijo del diputado Giordano de San Marcos. Cuando estaba en Creo, me van a disculpar la mala palabra, no es solamente mía, él lo tenía en su Facebook, tenemos las evidencias. Él hizo una campaña en San Marcos que decía: yo como joven mis huevos y voto por otro. Ese era el gana con Creo. Y de Creo ha brincado. Estuvo con ellos, después mejor me paso con no sé quién. 5 cambios, ahorita están líder. Y así hay varios diputados que llevan 5 o 6 cambios. La diputada Leslie Hueso, el diputado Jairo Flores, 4 o 5 cambios. Hay ahí transacciones, negocios, en donde se puede comprar y vender cualquier cosa en el Congreso de la República. También un elemento muy delicado es como en el primer y segundo año, como el Congreso se entrampó con el tema de las interpelaciones y no sabían cómo desentrampar la cosa, vienen y le piden a la Corte de Constitucionalidad que emita una opinión. Y al final la Corte dice: bueno, para temas constitucionales con plazo establecido, el Congreso de la República puede detener las interpelaciones. ¿Y para qué quisieron? Con eso han hecho de la interpelación un instrumento totalmente que se desnaturalizó. Pero ¿quién les tuvo que decir cómo funcionara? La CC. Ahora que esa sentencia a la CC les estorba, salen los de la Junta Directiva diciendo: no, pero si nosotros somos autónomos. El artículo 119 de la Constitución nos dice que como Congreso de la República somos autónomos, no tenemos que hacerle caso a otro poder de Estado. Y entonces, ¿por qué le pidieron a la Corte de Constitucionalidad hace 2 años que les dijera cómo permitir que funcionara el Congreso? Cuando los temas que debieran resolverse políticamente no les convienen, se lo pasan a las Cortes. Y entonces ahí se da el proceso de judicialización de la política. Avanzo rápidamente. El otro tema es: hay un desgaste acelerado de la percepción del Congreso en la opinión pública. La opinión pública llega al punto inclusive de ser indiferente a lo que pasa en el Congreso. El otro tema delicado en el Congreso tiene que ver con que ya empezaron los movimientos de cara a garantizarse las reelecciones. Aquellos diputados que los partidos donde están ahorita no les garantice ir en los primeros puestos de las listas para elección, se están empezando a mover. Y esa es un poco la lectura de los diputados acá del departamento. Digamos, los diputados que son diputados con experiencia, mucha experiencia, toman esa decisión de cambiarse y pareciera que de cara a buscar su reelección. Solo que hay un problema en la cultura política guatemalteca. Los partidos solamente son vehículos electorales. El partido solamente sirve para llegar al puesto. Media vez estoy en el puesto, el partido, y les pongo un ejemplo muy claro: Manuel Valdizón. Manuel Valdizón crea el partido líder a partir de una bancada. Cuando ganan en las elecciones 2007, Manuel Valdizón entra al Congreso de la República por la 1, se pelean con doña Sandra, y entonces él agarra a un grupo de diputados y dice: bueno, nosotros vamos a hacer nuestra propia bancada. Y así empieza el partido líder, como la bancada líder. Después de que existe la bancada líder, crean el partido. Pero ahora, como el partido lo suspenden, ¿qué hace el doctor Manuel Valdizón? Renuncia a la Secretaría General y me desafío. Y todavía sí digo: bueno, si me cancelan líder, ya creé CNN, Corazón Nueva Nación. Entonces, si me cancelan aquel, digo, ya solo me monto en esto y se acabó la cosa.
A mí me hace recordar, y vale la pena decirlo porque muchos de los presentes seguramente lo conocen, ¿verdad? Y usted lo digamos. Ahí en rendición de cuentas dejan chulo a Valdizón. ¿Cómo lo califica el exministro de Hacienda? Yo le digo, ahí lo dejan, pero... Ahora mire, a nivel de como alumno, usted como catedrático universitario, ¿es verdad o es falso que los partidos ya modernamente no necesitan de ideología, sino trabajar con valores? ¿Cómo suena eso? La antiideología es ideología. Pues sí, como el ateo. El ateo tiene una creencia. O sea, voy a avanzar rápidamente en esto porque ya el tiempo se me está agotando. Voy a dejar el Congreso de la República y me voy a pasar al organismo judicial. Rapidito, porque esto igualmente las pruebas son muy evidentes. ¿Qué está pasando en el organismo judicial? El tema de la independencia judicial, seriamente en entredicho. Más de 100 jueces al día de hoy se han abstenido de conocer la solicitud de amnistía del general Efraín Ríos Montt. Más de 100 jueces no han querido ni siquiera conocer el caso. ¿Por qué? Porque de eso puede depender si son reelectos o no para los próximos 5 años dentro del organismo judicial. Hay posibilidad de aplicar una justicia independiente. Como está diseñado el sistema ahorita, no. Porque los jueces dependen ¿de quién, don José? ¿De quién dependen los jueces? De los señores que están sentados en el Congreso viendo sus teléfonos ahí. Comiendo chicharrón, chateando. Eso es. Está amarrado. El sistema está amarrado una cosa con la otra. Así funciona. Y claro, si un juez quiere seguir en la carrera judicial, tiene que ir al Congreso de la República. Mire, ahí le encargo que vote por mí. Y después él viene ya cuando yo soy juez. Tengo que... Mira, pues, apareció tal proyecto. Ahí te encargo. ¿Hay independencia judicial? Difícil. Segundo, la justicia se ha venido politizando precisamente por el tema de la forma en que se integran las cortes. Todos estos 2 años y medio que han transcurrido durante el actual periodo gubernamental, al organismo judicial le ha tocado conocer casos de alto impacto. El caso de genocidio por Ríos Montt, el caso Sicabiza, la captura de Guayocano, la extradición de Alfonso Portillo. ¿Y qué pasa con la justicia común, normal? Más del 50% de los privados de libertad están cumpliendo prisión preventiva. Imagínense ustedes, casi 9,000 privados de libertad no han sido vencidos en juicio. Y algunos de ellos tienen 5 o 6 años metidos en la cárcel esperando juicio. La pena que les tocaría pagar por su delito puede ser menor si salen declarados culpables. Ese es el resultado de una politización de la justicia. Los jueces no se quieren meter a... Mejor que sigan al bote, es problema de él, ¿para qué? Hay un desgaste al poder ejecutivo, al poder legislativo y al poder judicial muy claro. Está confrontado con múltiples sectores, ha habido mucha ingobernabilidad y realmente el mismo presidente ha dicho, bueno, este país es ingobernable, o sea, sale un foco acá, luego se activa otro por allá y la estrategia ha sido ir quebrando la resistencia social para evitar que se reactive. Un poco esa ha sido la lógica, digamos. ¿Qué pasó en la puya después de la intervención? Desarticulada. La puya quedó desarticulada. Paso entonces ahora, ¿qué podemos esperar para el año 2015? En ese escenario, ya vimos el proyecto político, ya vimos los resultados institucionales que eso ha generado. ¿Qué podríamos esperar para el año 2015? Y ahí les robo los últimos minutillos. ¿Qué nos espera? La pregunta es, en medio de esto, ¿qué nos espera? Gran propaganda política. ¿Qué logró la democracia? La democracia logró que la concentración de poder se diera en los mismos por la vía del voto.
Entonces, por eso cada 4 años tienen que venir aquí a las comunidades, a los territorios, etcétera, a querer convencernos de que tenemos que votar por ellos. Eso es lo que permitió la democracia, porque una participación real, empezando porque con el voto no decidimos. Nosotros con el voto no elegimos. Esa es la primera paradoja de la democracia. El voto no nos permite a nosotros como ciudadanos elegir. ¿Por qué? Porque eso es la boleta para presidente y las boletas para elección en elecciones generales son como el menú de pollo campero. Usted llega a pollo campero y no dice, bueno, yo quiero alitas con una ensalada, no quiero papas fritas, sino quiero aros de cebolla y además quiero frijolitos. Eso no lo puede hacer. Usted llega, bueno, ¿cuál quiere? ¿Combo 1, combo 2? Mire, a mí el combo 1 no me gusta la ensalada porque me hace mal. Si quiere pide otra cosa. Pero eso es lo que tiene combo 1. Eso lo decidió el gerente de producción de pollo campero. Y punto, se acabó. Lo mismo pasa con la democracia. Usted llega a la tril, le dan la papeleta y al menú. Ya fue elegido, ya fue electo. ¿Quién eligió ese menú? Esos son los grandes electores de este país. ¿Quiénes son los grandes electores? Los financistas, los poderes tradicionales, la clase política. Ahora van a ser los jueces, porque los jueces van a decir quiénes van a poder ser candidatos y quiénes no. Las transnacionales. Entonces, esos que son los grandes electores, esos sí eligen. ¿Nosotros qué hacemos? Optamos. Nosotros solo optamos por la elección de otros. Bueno, entonces yo opto por este menú, ni modo, ¿qué me queda? Entonces, teniendo eso en cuenta, teniendo eso como perspectiva... Cristian, solo creo que de repente podríamos entrar un poco en detalle muy rápidamente, que la parte débil de este proceso democrático es la inoperancia verdadera y real de las asambleas desde lo municipal de los partidos políticos, precisamente desde esa perspectiva del menú. Totalmente. Porque también la ciudadanía ha estado apática a participar en esas asambleas. Totalmente. Y no exige que las asambleas sean transparentes, sino que son asambleas ya preparadas, cocinadas. Ajá. Y voy a tomar un momento para analizar lo que plantea don Roberto. El sistema electoral así se diseñó. El diseño de lo que tenemos como sistema electoral fue pensado para concentrar el poder. Empezando por la transición a la democracia, por el momento transicional. Algunos acá lo recordarán. ¿Quién en 1983 tenía posibilidades de armar partidos políticos? Las comunidades. No. ¿Quién tenía la posibilidad de armar partidos políticos en 1983 cuando se crea la ley? Los poderes tradicionales. Ellos tenían los recursos, tenían el conocimiento porque ellos ya traían partidos. Ellos sí ya tenían partidos. Los partidos de izquierda estaban prohibidos por la ley. Los partidos con tendencia ideológica comunista o socialista estaban prohibidos en Guatemala. ¿Quién tenía el conocimiento para crear nuevos partidos a la luz de la nueva institucionalidad electoral? Los sectores tradicionales de poder. ¿Quiénes diseñaron ese marco electoral de 1983? ¿Las comunidades? No. Los ideólogos de los sectores tradicionales. Ellos diseñaron esto que tenemos. Y claro, como dice Roberto, es muy eficaz para operar. ¿Cómo funcionan las asambleas municipales? Tienen 100 afiliados, con el 10% se acabó la cosa, no menos de 40. De esos no menos de 40 es una persona con toda su familia y se acabó la cosa. Se ponen de acuerdo de quiénes van a ser los 2 delegados que salen del municipio y esos 2 delegados están de acuerdo con el Comité Ejecutivo Nacional. Llegan a la asamblea departamental, ya ahí todos los delegados municipales están de acuerdo de quiénes van a ser los 2 delegados departamentales en acuerdo con el Comité Ejecutivo Nacional. Y de ahí salen los 2 delegados que le van a la Asamblea Nacional. Entonces, cuando ustedes miran las Asambleas Nacionales, que hay 15,000 gentes ahí metidas en el Parque de la Industria o en donde sea, ¿quiénes son los que deciden quién va a ser el candidato presidencial? ¿Los 15,000? No, los delegados
que son a veces un puchito que están ahí arriba de la tarima, todos quietecitos, así todos. Cuando se dice, bueno, y hacemos la proclamación o la aclamación del candidato presidencial, los 15.000, pero ¿quiénes votaron? Los que están ahí arriba en la tarima, que son los delegados municipales y departamentales. Ya todo cocinado, como dice Roberto. Ya, se pusieron de acuerdo. Y en aquellos municipios donde no hay estructura del partido, ¿quién decide quién va a ser el candidato? El Comité Ejecutivo Nacional. O sea, todo está pensado, todo está diseñado para no ser democrático. Gracias por su atención. Será hasta la próxima semana cuando juntos hagamos que se cumpla el principio de nuestro programa, Aprendiendo con la Verdad.